Esta noche me gustaría que hablemos un poco sobre el concepto de la nueva criatura. Es algo que usualmente escuchamos hablar, lo expresamos inclusive, y probablemente tal vez no sepamos de memoria el planteamiento que hace Pablo en su carta a los Corintios, cuando les dice en el capítulo 5 y verso 17 que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Eso yo creo que serían muy pocos los creyentes que no le terminen a uno el texto, la expresión de la nueva criatura. Prácticamente es algo que todos y cada uno de nosotros sabemos. Ahora, lo importante dentro del concepto es qué es lo que entendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de una nueva criatura? Fíjese que esta expresión la usa el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 5 y desde luego cuando uno lee la carta de Pablo a los Corintios, uno descubre una temática sumamente interesante con respecto a esa comunidad y al problema que allí acontece, la situación que allí surge. Sin embargo, es a estos cristianos a quien el apóstol San Pablo les refiere la expresión, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Pues nueva criatura es. Lo viejo o las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Desde luego, el concepto de la nueva criatura es un concepto que se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Una de las cosas que en el campo teológico se plantea es que el nacimiento natural del ser humano a la luz de la Sagrada Escritura está relacionado directamente con el nacimiento adámico. Es decir, somos seres humanos y nuestra conducta, nuestra vida, nuestra forma y manera de proceder está sujeto precisamente a la naturaleza adámica. Cuando se plantea el concepto de la nueva criatura desde el punto de vista neotestamentario, entonces de lo que se está hablando es entonces de un nacimiento en Cristo. Y cuando se habla de un nacimiento en Cristo, uno vincula la experiencia de ese nacimiento, de esa regeneración de vida, como un evento que acontece y se vincula directamente con el bautismo. Fíjese que es como resultado del bautismo que uno afirma el entrar a una nueva dimensión. Fíjese que Pablo plantea y dice, de modo si alguno está en Cristo. Y desde luego, teológicamente, la experiencia de estar en Cristo acontece como resultado del bautismo. Nos bautizamos en Él. Por lo tanto, cuando Pablo habla y dice que si alguno está en Cristo, ese concepto en Cristo aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. Bastantes veces, ¿verdad? En Cristo, 130 veces.
ese concepto del bautismo en Cristo. Lo que demarca es precisamente que como resultado de la acción del Espíritu Santo, nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de ¿quién? El cristiano es incorporado al cuerpo de Cristo como resultado del bautismo. Es la tarea del Espíritu Santo. Fíjense que a la iglesia se le dio la facultad de proclamar el Evangelio, que la gente creyera al Evangelio, se convirtiera al Evangelio por la proclamación del Evangelio, y a la iglesia se le dio la facultad, por el otro lado, de que discipulara y educara a los nuevos convertidos al Evangelio hasta llevarlos a la experiencia del bautismo. Es como decir, a la iglesia se le dio la facultad de proclamar, evangelizar y bautizar, pero colocar en el cuerpo de Cristo no es facultad de la iglesia. Algunos me están mirando como si yo estuviera diciendo cosas nuevas. Colocar en el cuerpo de Cristo no es facultad de la iglesia. Y gracias a Dios que no es facultad de la iglesia. Porque si fuera facultad de la iglesia, probablemente a usted o a mí nos colocaran en la parte donde prejuiciadamente alguien quisiera. ¿Se da cuenta? Colocarnos en el cuerpo de Cristo es facultad del Espíritu Santo. Él es el que coloca en el cuerpo soberanamente como Él quiere. Por eso cuando se habla del bautismo en la Escritura, se habla del bautismo en Cristo, porque cada creyente, hombre o mujer, viene a conformar ser miembro del cuerpo de Cristo. Y siendo miembro del cuerpo de Cristo no es una prerrogativa ni del individuo ni de la iglesia. Es una prerrogativa única y exclusivamente del Espíritu Santo, colocarlo en el cuerpo. Ahora, por eso para mí es importante plantear que la experiencia del nuevo nacimiento, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, obviamente lo que nosotros estamos haciendo es aceptando que Jesucristo es el puente de la reconciliación para con Dios. Pero la experiencia del nuevo nacimiento en nosotros se hace evidente cuando estamos ahora planteando lo que Pablo planteó. No vivo yo, sino que Cristo ¿qué? Vive en mí. Cuando se plantea el concepto de la fusión en Cristo, es en el momento en que estamos fusionados en Cristo. Fíjense que el término es en Cristo, no es con Cristo. Ahora, ese nacimiento adámico, obviamente que se presenta en la Escritura. Somos descendientes ¿de qué? De Adán. Por lo tanto, nuestra naturaleza es una naturaleza adámica que ha dado como resultado una conducta viciada, una conducta distorsionada, una conducta errática, una conducta irreconciliada con Dios, no reconciliada con nosotros mismos, no reconciliada con nuestros semejantes ni con la naturaleza. Por lo tanto, dentro de esa experiencia adámica, nosotros estamos excluidos de relación con Dios. Y desde luego, al estar excluidos de nuestra relación con Dios, eso cede y permite que el ser humano pertenezca al terreno del mal. Y es precisamente como resultado de estar en el terreno del mal que somos gobernados por el mal, por las fuerzas del mal. Ahora,
no solamente las consecuencias de nuestra naturaleza adámica son esas, sino que inclusive nos excluye de una promesa de relación con Dios para la eternidad. Y al estar ausentes de una relación con Dios para con la eternidad, pues ya sencillamente no nos queda otra alternativa que describirnos ausentes de Dios como seres miserables. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, cuando Dios no es el que ocupa el centro de nuestra vida es una vida miserable. Ausente de Dios es una vida miserable. Ahora, el nacimiento en Cristo adviene como resultado de creer en Él, aceptando que por su muerte en la cruz nos reconcilia con el Padre, y como resultado de esa reconciliación con el Padre es que advenimos a la experiencia del bautismo y advenimos a la experiencia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Como consecuencia, vivir como Él e imitarlo en todas las áreas de nuestra existencia de vida. El término cristiano, que tanto se ha estereotipado, ¿qué es lo que persigue decirnos? El término cristiano lo que persigue decirnos es que nosotros no es meramente que le creemos a Él, ni que reconocemos que Él es el Hijo de Dios, sino que somos cristianos porque estamos dispuestos a vivir como Él y a imitarlo en todas las áreas de nuestra vida. O sea, el creer es parte de la experiencia del nuevo nacimiento, pero no es solo el creer la experiencia absoluta del nuevo nacimiento. Hay una serie de elementos que son importantes considerarlo para afirmar la realidad de esa experiencia del nuevo nacimiento. Si miramos, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Nos dice la Escritura: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Fíjese, gracias a Dios, nos dice el apóstol San Pablo. Dice, gracias a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Jesús dijo en una ocasión: separados de mí, nada podéis hacer. El centro de nuestra vida es Jesús. Y cuando decimos que Él es el centro de nuestra vida, lo que esto implica es que separados de Él, nada podemos hacer. Así es que cuando hablamos de la experiencia del nuevo nacimiento, cuando decimos que hemos vuelto a nacer, o que hemos nacido nuevamente en el Señor, o cuando decimos que somos una nueva criatura en Él,
lo que estamos afirmando no es meramente una acción como resultado de nuestras capacidades humanas, sino esto adviene precisamente como consecuencia de un acto de la gracia de Dios. Gracias a Dios, ustedes están unidos a Él. Ahora, quisiera que veamos también al apóstol San Pablo en su carta a los romanos, cuando le dice a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 1, le dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Note bien. O sea, el secreto del nuevo nacimiento adviene como resultado de una conciencia de que estamos en Cristo. Si no hay esa conciencia de estar en Cristo, obviamente no vamos a proceder en el sentido práctico de la vida cristiana. Si hay algo que debe estar claro en la mente de todo cristiano, no es que pertenece a una denominación. Si hay algo que debe estar claro en la vida de todo cristiano, es que está en Cristo. O sea, estar en Cristo significa que cuando el mundo quiere verme a mí, tiene que ver a Cristo. Y cuando el mundo quiere ver a Cristo, tiene que verme a mí. Porque yo estoy en Él. Ahora, si miramos Efesios capítulo 2 y versículo 10, Efesios capítulo 2 y versículo 10, mira lo que dice la Escritura: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. O sea, esto no está dicho para todos los seres humanos. Esto está dicho ¿para quiénes? Para los cristianos. Esto no está dicho para cualquier individuo. Esto está dicho solo para cristianos, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. ¿A qué conclusión pudiéramos llegar al respecto de este tema? La vida de Jesús tiene que ser el nuevo paradigma en la conciencia de todo cristiano y de toda cristiana, entendiendo con perfecta claridad que el estado de su naturaleza adámica desapareció como resultado de estar en Cristo. Y esto no puede ser visto desde el punto de vista de una metáfora, ni puede ser visto desde el punto de vista de un juego de palabras, ni puede ser manejado desde el punto de vista de un proceso lingüístico. Fíjese que el término que usé es el término de conciencia, de concienciación. Y ese término de concienciación lo que implica
es que la experiencia de la vida cristiana en Cristo provee y a la misma vez requiere de un carácter cristiano. Y como resultado de ese carácter cristiano, es que llana y sencillamente uno puede afirmar las cosas viejas pasaron. Y es precisamente mediante ese paradigma que como cristianos nosotros podemos ser transformados. Desde luego, la fe cristiana tiene que ser una fe pensada y tiene que ser una fe de desafío y tiene que ser una fe que exhiba un estilo de vida. A veces yo me topo con hermanos que no les gusta que uno use el término de que el cristianismo es un estilo de vida. Y yo me sorprendo porque, claro, yo sé cuál es la preocupación de ellos, ¿no? Que piensen que cuando se habla de que el cristianismo es un estilo de vida, se pierda de perspectiva el asunto de la gracia. Pero no hay que perder de perspectiva el asunto de la gracia para afirmar que el cristianismo es un estilo de vida, por una sencilla razón, porque los inconversos saben que el cristianismo es un estilo de vida. Porque cuando mi estilo no es consono al de la fe cristiana, los inconversos lo primero que dicen es ¿qué cosa? Y eso que es cristiano. O sea, fíjense que la preocupación que puede tener alguna gente en el sentido de decir no, el cristianismo no es un estilo de vida, porque si se dice que es un estilo de vida se pierde de perspectiva el concepto de la gracia. Mire, no se pierde de perspectiva el concepto de la gracia bajo ninguna circunstancia. No. O sea, porque no nos salvamos nosotros por nosotros mismos. Y aún inclusive nuestra transformación de vida no es el resultado meramente de nuestras gestiones humanas. Es como consecuencia de la gracia del Espíritu Santo en nosotros y del conocimiento de las Escrituras. Pero a fin de cuentas, óigame, la fe se piensa. La fe se analiza y la fe se practica. Por esa razón, hablar de una concienciación de la fe cristiana, no es una pena que le hayamos dejado este término a esta gente esotérica. Yo a veces digo, no, ese término es un término esotérico, no, es un término óyeme, se dice que Martín Lutero se levantaba todas las mañanas y antes de lavarse la boca, lo primero que gritaba era soy bautizado. ¿Y qué quería decir Lutero cuando desde la cama sin levantarse gritaba soy bautizado? Lo que quería era afirmar que ese día tenía que conducirse como uno que estaba en Cristo, porque somos bautizados en Él y hemos renacido en Él y vivimos en Él. Y eso para Martín Lutero no podía ser meramente un aspecto de fe, tenía que ser un aspecto de confesión, de declaración, para de esta manera, junto con la confesión y junto con la declaración,
poder afirmar y poder evidenciar lo que era diariamente. Mire, un médico no puede ejercer medicina si no está consciente que es médico. Y un abogado no puede ejercer leyes si no está consciente que es abogado. Y un ingeniero no puede desarrollar planos si no está consciente que es ingeniero. Pues un cristiano no puede vivir en una dimensión de vida cristiana si no está consciente que es cristiano. O sea, por eso es importante la concienciación. La vida cristiana no solamente es un estilo. La vida cristiana, dentro del marco de ese estilo, requiere y exige que yo esté consciente de ello. Oye, soy cristiano, no puedo conducirme de otra forma que no sea cristiana. No puedo hablar de otra forma que no sea cristiana. No puedo pensar de otra forma que no sea cristiana. Y no puedo comportarme y articular de otra forma que no sea cristiana. Es mediante ese paradigma que podemos ser transformados por completo. Mira cómo Pablo utilizaba ese planteamiento. Él decía, no es que ya yo lo haya alcanzado. No es que yo lo haya alcanzado. Más bien prosigo prosigo a la meta del soberano llamamiento, que es ¿quién? Es estar en Él. O sea, la meta del soberano llamamiento es estar en Él. Fue Pablo precisamente el que una vez expresó y dijo, ya no vivo ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que en mí vivo en términos humanos, solamente lo vivo ¿para qué? Para agradarle a Él. De hecho, el ABC de la vida cristiana es bien simple. El ABC de la vida cristiana, lo más elemental de la vida cristiana, lo dijo Jesús de esta forma: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, lo que quiere decir es que es en la medida en que dejamos de ser egocéntricos y egolátricos, es en esa medida en que entonces nuestra vida va conformándose a la vida de Cristo. No hay otra forma de explicarlo, no hay otra forma de verlo. De hecho, cuando uno mira esto y lo lleva a cosas simples, como por ejemplo, ¿quién era Pedro antes de convertirse? ¿Quién era Juan antes de convertirse? ¿Quién era Pablo antes de su conversión? Llana y sencillamente, la vida de ellos transitaba en una naturaleza, como religiosamente denominamos, adámica. Es decir, una naturaleza centrada ¿en quién? En sí mismo. Y no es hasta que empiezan a desprenderse precisamente de esa naturaleza adámica, egocéntrica, centrada en sí mismo, que no empiezan a ser ¿qué? Cambiados y transformados. Por eso es importante que no meramente recitemos el texto de si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sino que desarrollemos
ese nuevo paradigma de la vida cristiana lo desarrollemos a base de una conciencia donde cada día nosotros podamos afirmar que somos una nueva criatura. Si se me olvida quién soy, no puedo ejercer lo que soy. Yo recuerdo un amigo ya fallecido, médico, que me dice que en una ocasión estaba en una sala de emergencia con otro médico que les tocó a ambos la guardia, y desde luego eran cerca de las 11 de la noche y todo estaba tranquilo. Y entonces acordaron: chicos, todo está tranquilo, no hay accidente, no hay nada, esto está demasiado tranquilo, pues vamos a aprovechar. Duerme tú 3 horas y yo hago guardia en lo que tú descansas, y después yo duermo 3 horas y desde luego mi amigo le dijo: bueno, pues entonces descansa tú primero, vete. Y desde luego el hombre fue y se acostó en una camilla y durmió sus 3 horas allí. A las 3 horas mi amigo fue y lo llamó, pero el hombre quería dormir las 3 horas permisibles y quería dormitar las otras 3. Así que cuando mi amigo se fue y se recostó, él entonces puso sus manos en el escritorio, puso su cabeza ahí y volvió y se acostó a dormir. Hasta un tiempo después que llega un individuo que había sufrido un accidente automovilístico, había recibido varias heridas en su cara y en su cabeza, y desde luego venía bañado en sangre, toda su cara, todo su cuerpo venía bañado en sangre. Y entra abruptamente a la sala de emergencia, y cuando entra lo ve a él con las manos puestas así, dormitando, y le dice: oiga, esta es una emergencia. Y cuando él levanta la cabeza y ve a aquel hombre bañado en sangre frente a él, empieza a correr por todo el pasillo y a gritar: un médico, por favor, un médico. O sea, nadie puede ejercer si no tiene ¿qué? Conciencia de lo que es. Si no hay una conciencia de lo que se es, no se puede ejercer. Por lo tanto, la afirmación constante, diaria, y probablemente a lo mejor debería ser como una receta cada 3 horas. Uno debería decir: yo soy un cristiano, yo soy una nueva criatura. Pablo decía: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. No vivo yo, ahora vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Es decir, ese paradigma demarca y exige una conciencia que debe ser declarada constantemente por todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Porque a diario va a aparecer elementos que van a exigir probar la realidad de nuestra nueva criatura. ¿Qué fue lo primero que le dijo Satanás a Jesús en la tentación? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Pues pruébamelo. O sea, a diario va a haber experiencias en la vida que nos van a requerir en alguna medida el que actuemos como nueva criatura. Desde luego, hay 2 pasajes bíblicos que me parece que son bien pertinentes para esto que yo le estoy compartiendo en esta noche. El primero de ellos es Efesios capítulo 2,
y verso 13. Efesios 2 y verso 13, donde dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Fíjese que el hecho de una conciencia de nuestra vida cristiana no pone en entredicho el acto de la gracia. O sea, ¿quién me acercó a mí a Cristo? Pues me acercó a Cristo la gracia de Dios. No hay otra forma de yo poderlo plantear. Pero yo tengo que tener conciencia de que estoy ¿qué? Cerca de la gracia, cerca de Jesús. Y como el etnólogo, poder decir aún más cerca de tu cruz. Es que yo quiero poder estar. Si miramos Efesios capítulo 1, en el verso 6, dice la Escritura: verso 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, nos concedió en Cristo. Oiga, cuando el bebé nace, ha estado ya 9 meses en el vientre, ¿no? Digo, en el caso más general, ¿no? Ha estado 9 meses en el vientre de su madre. Es un embrión. Y se va formando, ¿qué? Se va formando día tras día, minuto a minuto. De esa misma forma es concebida ese elemento de la nueva criatura. O sea, el cristiano se forma en Cristo mediante un crecimiento progresivo, tanto en el área emocional como en el área espiritual. Es un desarrollo progresivo, desde luego. El embrión se forma en el vientre, el bebé nace 9 meses después, pero cuando usted lo compara a los 10 años, ya no tiene las mismas dimensiones, ni tiene el mismo peso, ni tiene las mismas características. Y si lo compara 20 años después, todavía ¿qué? Todavía sigue la transformación y el cambio. Por lo tanto, en ese elemento de conciencia, de ser una nueva criatura, cada cristiano debe entender: oye, la verdad es que los años no me dan mérito a la experiencia de la fe, pero los años en la fe deben evidenciar progreso emocional, y deben evidenciar progreso ¿qué? Espiritual. Porque de lo contrario, claro, hay gente que a lo único que se circunscribe es a los años. No, yo soy un cristiano de tantos años. No sé si a usted le han estrujado eso alguna vez. A mí me lo han estrujado muchas veces. No, espérate un momentito. Yo soy un cristiano, mira, yo llevo 50. ¿Cuántos años tú llevas? Yo llevo 50 años en el Evangelio. No, yo he nacido en la iglesia. Pues fantástico. Oye, si no hay desarrollo emocional y si no hay desarrollo espiritual, a la conclusión que yo puedo llegar con un individuo de 50 años del Evangelio es que es un cristiano bonsai. ¿Verdad? Tiene muchos años, pero poco ¿qué? Poco desarrollo. Pues no me ha dicho nada. O sea, no se mide, mire.
Yo hablaba en estos días pasados con unos hermanos de la iglesia sobre un hermano de aquí, y lo puedo decir porque como no estamos hablando mal de él, pues, y estábamos conversando, y de momento yo le digo, mira, lo más extraordinario es que ustedes me hablan del mucho conocimiento que tiene la Escritura, me hablan del mucho balance espiritual que tiene, de la mucha madurez, y lo que es interesante después de todo eso es que es una persona de muy pocos años en la vida de convertido de iglesia. ¿Cómo es? Sí, muy pocos años. ¿Y cómo ha crecido tanto? Pues se crece como resultado de la concienciación. O sea, el bebé crece como resultado de los años, ¿verdad? Pero fíjese que el crecer físicamente como resultado de los años no quiere decir que también como resultado de los años crece emocionalmente y espiritualmente. Eso tiene que ver con otras áreas. Entonces, hay personas que muy bien, claro, yo no le faltaría el respeto a ningún cristiano que me diga, yo soy una nueva criatura, llevo 50 años como nueva criatura. Bueno, está bien, pero vamos a ver en el área emocional, en el área espiritual. ¿Eres una nueva criatura con 50 años todavía siendo un bebé de 9 meses? ¿O eres un creyente con una madurez emocional y espiritual digna de compararse con los 50 años? El cristiano se forma en Cristo, pero se forma en Cristo mediante un crecimiento progresivo. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, pero sigo ¿qué? Sigo a la meta, sigo al blanco, voy hacia el objetivo. Oye, yo no soy todavía lo que debo ser, pero camino hacia eso. Camino hacia esa dirección. Hermanos, con toda honradez, yo tengo que confesarle que de esto se habla muy poco. Y esto se explica muy poco. Es más, a veces lo vemos tan elemental que ni queremos tocarlo. Pero el problema es que no nos vemos reflejados en lo elemental. Que no vemos la realidad de esto en lo elemental. Mire lo que dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a los Gálatas. En el capítulo 6 y en el versículo 5. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, capítulo 6. Esto aquí se me trancó. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Permítame parafrasearlo en términos de cada uno será responsable. Cada uno trabajará con su propia responsabilidad. Pero veamos el verso 15 de ese capítulo, verso 15. 6:15. Mira cómo dice Pablo en el 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Una nueva creación. Y yo me atrevería a añadirle a esa expresión, sino una nueva creación, me atrevería a hacer la paráfrasis para decir, sino una conciencia de una nueva creación. Una conciencia, lo que vale realmente es la conciencia de una nueva creación.
no es tan importante el elemento en Pablo de la circuncisión o de la incircuncisión. Eso no es lo que es importante para Pablo. Lo que es importante para Pablo es que el cristiano haya podido desarrollar una conciencia de una nueva creación. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10, dice la Escritura: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Fíjense, lo que hace realmente el efecto en la lectura de la palabra no es la palabra. Lo que hace el efecto en la lectura de la palabra es el entendimiento de la lectura. Es el entendimiento. O sea, el mundo está lleno de letras. Pero lo importante no son las letras, es el entendimiento. El mundo está lleno de anuncios, lo importante no son los anuncios, es el entendimiento. De muy poco sirve un pare si el conductor del carro no sabe lo que eso significa. De muy poco sirve un cede el paso si el conductor del cede el paso del vehículo no sabe lo que eso significa. De muy poco sirve el letrero de un precipicio, de un alcantarillado, un acantilado, si llana y sencillamente el conductor no sabe lo que eso significa. Oiga, mire, yo se lo voy a leer de nuevo. Mira lo que dice el texto. Dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, en Cristo habita Dios en su totalidad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, mire lo que dice inmediatamente: y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ¿qué? Esa plenitud. De muy poco sirve esa letra si usted y yo no entendemos lo que eso quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que como un acto de gracia, tú y yo hemos recibido la plenitud de Dios por estar en Cristo. Y hasta que nosotros no entendamos eso, hasta que no entendamos eso. Mire, usted sabe que nosotros tuvimos un periodo bastante largo hablando sobre apologética cristiana. Y una de las cosas que más yo considero para hacer una buena apologética es que tenemos que volver de nuevo al principio de la fe cristiana sencilla, porque nos han complicado la fe. Nos las han complicado. Nos las han hecho poco entendibles. Estos individuos que andan por ahí con los conceptos de la nueva revelación, esta gente nos ha fastidiado esta cosa. Nos las ha complicado. Porque ahora resulta, bajo los conceptos de la nueva revelación, es que lo que la Biblia dice no es lo que quería decir. Ahora es algo distinto. Sí. Imagínense hasta dónde llegan estos disparates. Que hubo un predicador ya falleció este año, que se atrevía a enseñar y se atrevía a decir
que Dios no tenía ninguna autoridad sobre la vida de nadie, a no ser que el individuo le concediera esa autoridad. Y a eso la gente le dice amén y gloria a Dios, y aparecen los papagayos por ahí después enseñándolo en estudios bíblicos y en predicación. Y mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, mira, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Es decir, tú quieres ver a Dios, ¿lo ves en dónde? En Cristo. Pero en Cristo, en Él estamos nosotros también llenos de ¿qué? Llenos de esa nueva plenitud. Entonces, dígame usted si no es un asunto de conciencia, donde yo debo decir, espérate un momentito, espérate. Voy por la 65 de infantería y este individuo me saca el dedo mal. ¿Qué tengo que pensar? Para que este sepa que yo soy bravo también, o tengo que decir, no, soy cristiano. Tengo una polémica, una disensión, tengo una dificultad con alguien, y a este individuo yo le voy a probar quién soy yo. O en su defecto debería decir, le voy a probar quién es Cristo en mí. O quién soy yo en Cristo. Yo creo que la mejor apologética que pudiéramos hacer es volver a la sencillez. A la sencillez de las Escrituras. Al ABC de la vida bíblica, de la vida cristiana, sin pretender saber mucho, sino más bien, como me dijo aquel señor, me dijo, no, yo no sé mucho de la Biblia, yo lo único que hago es que cada vez que leo algo en ella, lo practico. ¿Qué es lo que concierne entonces a nuestra vida? Porque fíjese cómo comienza el concepto en Pablo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si es una nueva criatura en Cristo, quiere decir que antes de estar en Cristo era criatura, pero no era ¿qué? No era la que corresponde a la de Cristo. Por lo tanto, a esa que no corresponde a la de Cristo es la que denominamos como una criatura que adámica. Y esa criatura adámica es precisamente a la que Jesús le dice, si quieres seguir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Es decir, que en este caso, si yo estoy esbozando un nuevo paradigma de vida en Cristo, tengo que renunciar al viejo paradigma en Adán. Por lo tanto, yo tengo que renunciar a todo lo que objeta, resiste, antagoniza al nuevo paradigma de Cristo. Por lo tanto, todo lo que sea contrario al nuevo paradigma en el que he nacido y al que se me desafía a crecer, o sea, porque no es meramente decir nací en el Señor, ok, naciste en el Señor, pero una vez naces empiezas a crecer inmediatamente, empiezas a desarrollarte inmediatamente, física, emocional y espiritualmente. O sea, no te quedas como el nene del primer día de nacimiento, empiezas a crecer. Por lo tanto, ese desarrollo tiene una implicación, y es que todo lo que sea de carácter adámico tiene que desaparecer,
para que comience a surgir en mí todo lo que proviene de la nueva criatura. Y vuelvo de nuevo a enfatizar, es un asunto de conciencia. Porque las costumbres adámicas tienen que ser abandonadas para comenzar ahora las costumbres ¿en quién? En Cristo. Y es un proceso de conciencia porque hay que desaprender para aprender. Ven acá, ¿cómo tú resolverías tu problema en tu naturaleza adámica? Fantástico, pues así lo resolvería. ¿Cómo lo vas a resolver en tu naturaleza cristiana? Y vas a descubrir que hay un elemento antagónico entre una y la otra. Hay una fuerza antagónica. ¿Y cómo lo puedes manejar? Lo tienes que manejar simplemente con la conciencia de que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura, y si estoy en Él, es porque he renunciado a la naturaleza adámica, en términos de costumbres, en términos de conducta, en términos de aptitudes, en términos de pensamientos, en términos de estilos. Ahora, la gran pregunta es cómo lo hago, ¿verdad? Oye, ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo dejo de ser quien he sido por 30 años, por 40 años? Yo con mis circunstancias, yo con mi realidad de vida, yo con mis temores, yo con mis ansiedades, yo con mi genética, con mi carácter. Pues como el nuevo paradigma no es el resultado de una autotransformación, porque no soy yo el que me estoy autotransformándome, es simplemente yo concienciándome. Es yo diciendo soy qué, soy cristiano. Es yo diciendo estoy juntamente crucificado con el Señor. Es yo diciendo no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, la fuerza de esa transformación se va a hacer realidad en mi vida como resultado de la operación del Espíritu Santo. Y aquí es lo grandioso, porque el Espíritu Santo le ha sido dado a todos los cristianos. Tal vez a usted no le dieron el don de lengua, pero el Espíritu Santo se lo dieron. Tal vez no le dieron el don de sanidad, pero el Espíritu Santo se lo dieron. Tal vez no le dieron el don de profecía, pero al Espíritu, al que da los dones, ese está. Ese está. Y esa es una realidad en la experiencia de la vida cristiana, de todo hombre, de toda mujer que sirve al Señor. Ahora, si miramos por un momentito a Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12 y versículo 2. Mira lo que dice la Escritura. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Note bien, déjame el texto ahí por un momentito. Número 1,
¿Quién determina no conformarse? Yo. Soy yo el que determino. Yo no estoy conforme como soy. No estoy conforme como pienso. No estoy conforme como actúo. No estoy conforme como hablo. Por lo tanto, tengo la facultad de ¿qué? De transformarme. No, pues si yo no estoy conforme, en la década del 60, cuando uno se hacía el gallito, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces se lo hacía uno frente al espejo? No, volvía de nuevo. Entonces, oía brillantina alta. Y volvía de nuevo. Bueno, no estoy conforme. Hasta que llegaba el momento, claro, después de haberse hecho el gallito 10 o 12 veces, que uno más o menos, así es como yo quiero que luzca. O sea, la transformación en la dimensión de la fe viene como resultado de ¿qué? Del entendimiento. ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visualizo? Se da cuenta que el término conciencia no es un término sincrético, tiene que ser parte de ¿qué? Tiene que ser parte del vocablo cristiano. La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, déjeme decirle algo más. Esto quiere decir que no volvemos a pecar. No. No. Lo que esto quiere decir es que no somos esclavos del pecado. Son dos cosas distintas. El esclavo del pecado nunca puede decir no, porque el esclavo no le puede decir que no a su amo. Ahora, el que no es esclavo puede ser víctima de alguien, pero puede incorporarse para decir que no. Puedo ser víctima, pero no. Y esto es el resultado, ¿sabe de qué? De una conciencia. Y yo se los voy a compartir en los pocos minutos que me quedan. Vamos a ver si Dios me ayuda para compartirlo de manera entendible. Miren, ustedes saben los dolores de cabeza que le dio la iglesia de Corinto a Pablo. Que si yo hubiera sido el autor de la carta, usted sabe la introducción que dice a los santos que están en Corinto, eso yo lo hubiera eliminado. Y si me hubieran dado la oportunidad, hubiera puesto cualquier otro adjetivo menos ese. A los santos que están en Corinto, estos bandidos que me están haciendo la vida imposible. No, santos no. Ahora, fíjese que Pablo le escribe santos a los santos. Por el otro lado, en Galacia, ustedes saben el dolor de cabeza que le provocaron los hermanos de Galacia a Pablo. Y cuando Pablo les escribe la introducción, ¿cómo les llama? A los santos que están en Galacia. Lo mismo acontece en el Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia es igual a la de la Odisea. ¿Verdad que no es igual? La de Filadelfia es santa. La de la Odisea es ¿qué? Es una impía. Pero el que escribe las cartas, el que ordena, exige que se le ponga a la de Filadelfia santa y a la de la Odisea se le ponga como
santa también. Esto se hace interesante. A las dos se les dice que están en la mano. Y de las dos se dice que el resucitado camina alrededor de ¿qué? Alrededor de ellas. Fíjense lo interesante. Aun cuando Pablo le escribe a sus receptores y les dice santos, recriminándole cosas que ellos están realizando, ¿sabe por qué lo hace? Porque Dios nos ve a nosotros de manera distinta a como yo te veo a ti y aún como yo me veo a mí mismo. Cuando yo vine a esta iglesia, aquí se cantaba un corito que decía: yo estoy cubierto con la cota de justicia que Jesús me dio. Jesús me dio. Yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. Cristo vive en mí. Él vive en mí. Oh, qué bueno es saber que el Padre amante me ama y me dio a Jesús, su Hijo. Y cuando me mira, nunca mira lo que un día fui. Ve a Cristo. Y cuando yo escuché ese cántico por primera vez aquí, yo me quedé maravillado. ¡Wow! Lo que está diciendo el himnólogo: cuando Dios me ve a mí, ¿ve a quién? Ve a Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios y a los Gálatas y a los Romanos, y cuando Juan le escribe a la iglesia del Asia Menor, a la iglesia de Filadelfia y a la de la Odisea, llamándolos santos, los invita a recapacitar precisamente en ese nuevo paradigma de cómo Dios nos ve. Porque como humanos podemos fallar, pero Dios nos sigue viendo en Cristo. Veamos Hebreos capítulo 10 y verso 14. Hebreos 10 y verso 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Por lo tanto, yo no debo preocuparme tanto cómo la gente me ve, sino cómo Dios me está viendo. Como la gente me ve, eso es optativo, de acuerdo a cómo me comporto. Algunos tal vez puedan decir es un santo y otros pueden decir un diablo. Eso es opción de cómo la gente me ve en mi actuar. Como Dios ve. Porque con un solo sacrificio, con el sacrificio de Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, Él nos ve como santos. Él es el que llama a las cosas que no son. ¿Se da cuenta? Como si fuesen. Por lo tanto, a pesar de que en la nueva criatura hay posibilidad de errar como resultado de mi naturaleza humana, ello va a depender de mi grado
de conciencia como cristianos. Porque a fin de cuentas hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios en nosotros, a pesar de nuestra condición humana. Y el propósito de Dios en nuestra vida es nuestra santificación. Esa es la meta de Dios. Mira cómo lo dice: perfectos para siempre a los que está santificando. Pero veamos Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Y mira lo que dice la Escritura. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos ¿qué? La verdad. Por lo tanto, la intención de la declaración de una nueva criatura no es plantear cuán santo soy. No es para impresionar a los que están en mi entorno. No hace mucho yo escuché a una persona que decía: yo no sé si el Señor viene hoy, yo no sé si tú te salvas, yo sé que yo me voy. Oye, ¿y quién te da derecho a ti para dudar si el otro se salva o no se salva? Pues eso es orgullo, eso es soberbia o ignorancia religiosa. No hay otra manera de describirlo. Pero ese no es el propósito, esa no es la intención. La intención de afirmar que soy una nueva criatura, que yo volví a nacer cuando vine a Jesús, volví a nacer cuando fui a la experiencia de la fe, volví a nacer cuando vine al bautismo, volví a nacer cuando fui insertado al cuerpo de Cristo, volví a nacer ahora dentro del marco de esa realidad de la nueva criatura. Ese estado de conciencia en mí es lo que me va a ayudar, con la asistencia del Espíritu Santo, a mantenerme en pie. No para creerme mejor que los demás, ni más espiritual que los demás, porque lo mismo que Dios está haciendo conmigo, lo está haciendo ¿qué? Lo está haciendo en ti y lo está haciendo en todos. Lo mismo. Él está trabajando con todos mediante su Espíritu Santo. Vamos un momentito a Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Colosenses 2. Y versículo 6. Mira cómo dice la Escritura, Colosenses 2 y versículo 6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. En esta versión dice, la puedes dejar, no importa, dice lo mismo. ¿Ah? El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Por lo tanto, cuando yo planteo que soy una nueva criatura, lo que debe haber en mi conciencia es procurar vivir como Él vivió. El término santo en Cristo, como dije al principio, aparece unas 130 veces en el Nuevo Testamento. Y ello implica la importancia de un estado de conciencia, no como una aportación a la gracia, sino como una declaración por la gracia.
ya que la gracia me alcanzó y me hizo una nueva criatura, ahora yo debo afirmar lo que soy en Cristo. Por eso cuando Pablo hablaba en su carta a los Filipenses y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nota bien el término que usa, en Él. Y de la única manera que todo eso se hace realidad en mi vida, no es cuando los rezo como un papagayo, sino cuando lo creo, lo vivo y lo practico. Lo hago parte de mi vida, lo hago parte de mi realidad, lo hago parte de mi existencia. Creo que la experiencia de una nueva criatura desde el punto de vista bíblico es extraordinaria. Y desde luego no hemos hablado de ella hoy para desarrollar un metro de medir. Dios nos libre. Ahora, esto no quiere decir que mañana yo me voy a la calle a medir cuántos han crecido en el Señor y cuántos no. De eso no se trata. A fin de cuentas, yo midiendo a los demás no me salvo. Yo midiendo a los demás no crezco. Midiendo a los demás no me desarrollo. El estado de conciencia cristiana lo que me exige es que me mida yo mismo y que yo mismo descubra cuánto he crecido en el Señor, cuánto he crecido para Él, cuánto he crecido en la fe. No para un acto de soberbia religiosa, sino para entender que si soy una nueva criatura, como una nueva criatura, soy llamado a crecer, a desarrollarme, a madurar tanto emocional como espiritualmente. Fíjese que ahora está en boca de los especialistas de la conducta humana, no solamente la madurez, el crecimiento físico, sino que ahora en el lenguaje se habla también del desarrollo emocional, del desarrollo intelectual, del desarrollo espiritual del ser humano. O sea, no solamente se crece físicamente, hay un sinnúmero de áreas en nuestra vida que requieren y exigen también crecimiento. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nací en el Señor. Ahora, una vez nacido, no puedo ser un nati muerto. Una vez nacido, tengo que comenzar ¿a qué? A crecer y a desarrollarme. Es solo en la medida en que crezco y me desarrollo como cristiano que puedo entonces evidenciar a otros el Cristo que está en mí y en el Cristo en quien yo estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que deseen añadir? En confianza. Vete. Es que uno de los elementos de esa nueva criatura es precisamente lo que decía Juan en el Evangelio, recordando que somos hechos, gestados como hijos e hijas de Dios. Y como somos hijas e hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por lo tanto, ahí es que me convierto en la figura de Cristo, porque debo actuar como Él actúa, porque es mi hermano. Y las relaciones filiales que se establecen, entonces se establecen porque somos convertidos por creer en la divinidad de Jesús, en hijos de Dios.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo más que quieran añadir? La vida cristiana es un desafío extraordinario. Y yo creo que no hay mayor riqueza. Por eso, ahorita hice el paréntesis para la crítica. Porque ya necesariamente uno vive frustrado con algunos postulantes del Evangelio. Bien frustrado con algunos postulantes del Evangelio. Porque cuando uno los escucha, están hablando de otra cosa y no del Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio de Jesucristo lo que se postula y lo que se plantea. La experiencia de la fe cristiana es bien sencilla. ¿Qué es ser cristiano? Pues cristiano no es otra cosa que procurar parecerme a Jesús. Que la gente ve en mí lo que van a ver en Jesús. De otra manera no se puede ser cristiano. Eso dijo Gandhi en una ocasión. Dijo: Jesús es un ser maravilloso. El Jesús del Nuevo Testamento es un ser extraordinario. Una pena que los cristianos no son como él. O sea, él es la meta. Él es el objetivo. Él es el centro. Y lo que es extraordinario es que el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, ya nos declaró en Él. Por lo tanto, yo no crezco en la fe porque yo decido crecer meramente desde el punto de vista de mi propio esfuerzo y de mis propias obras. Yo crezco en la fe porque estoy en el mejor terreno para el crecimiento. Él es el mejor modelo para el crecimiento. Amén. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues entonces vamos a hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vámonos de aquí. Hay un texto